partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto como judíos prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Gloria sea al Señor. Vamos a orar, Padre. En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que conforme a tu voluntad, tú seas glorificándote, Señor, dando, Dios mío, Señor, a mi garganta, Señor, la unción para traer la palabra, a poder dirigir a tu pueblo, a poder hablar a tu iglesia una palabra, esta palabra que es viva, esta palabra que edifica, esta palabra que es pan, esta palabra que es fuego, esta palabra, Dios mío, aleluya. Señor santo y poderoso Dios, santo, en esta hora te ruego que tú seas edificando a tu iglesia, construyéndola, ministrando conforme a tu voluntad, según tú nos has enseñado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Habla a tu iglesia, ministra a tu pueblo en esta hora conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias, Señor. Gracias, Padre, glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, puede sentarse, aleluya, y no se apague la alabanza. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Hermanos amados, la Biblia nos dice a nosotros que el Señor había enseñado durante la semana de la pasión. ¿Cuál es la semana de la pasión? La semana cuando Él entró a Jerusalén, sufrió una pasión por su pueblo, amado, por la gente que se iba a salvar. Desde el momento que entró en Jerusalén hasta y que le entregaron, le pusieron mantos y sacaban palmas para poderle recibir, hasta el momento donde fue el Getsemaní y fue crucificado. En esos últimos momentos, en esa semana, dice la palabra que Jesucristo enseñó a sus discípulos con respecto al Espíritu Santo. Amén. Juan 14:17 le dijo: es necesario que yo me vaya, pero si yo me vaya, le voy a orar al Padre y Él os enviará otro Consolador, el cual estará con vosotros. Amén. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que Él vino, que el Consolador vino, que Cristo resucitó, murió, pero resucitó y después se fue ascendido a los cielos. La Biblia dice que fueron al monte de los olivos y de allí fue llevado hasta el tercer cielo. Comenzó a ascender, a levantarse en el aire, mientras sus discípulos estaban hablando con Él. Lo vieron irse, levantarse, hasta el momento que se desapareció. Pero de repente, cuando ellos ven que Él se está desapareciendo, dice la palabra de Dios que aparecieron ángeles allí junto a ellos, que les dijeron: varones galileos, ¿qué miráis al cielo? Este mismo Cristo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así como le veis ir, así le veréis venir. Amén. ¿Sabe que entonces la Biblia nos dice a nosotros? Y todo esto se dio en el cumplimiento de ciertas fiestas judías. Amén. Para poder a veces mirar este contexto necesitamos ver ciertas fiestas judías. Todo esto se dio en el trasfondo de estas fiestas que ya estaban celebradas y de las que se hablaban aún en el Antiguo Testamento. Amén. Dice la Biblia que cuando Jesucristo murió fue el día de la Pascua. Diga conmigo: Pascua. Fue el momento cuando Dios celebraba la salida de Egipto y que la sangre de un cordero había librado de la muerte a los primogénitos en la tierra de Egipto. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Entonces Jesucristo, muriendo en la Pascua, simbolizaba que Él es ahora nuestro cordero pascual. Amén. ¿Cuántos pueden creer eso? Dice la Biblia que Juan el Bautista, estando cerca del río Jordán, en una ocasión lo vio en Juan capítulo 1 versículo 29 y lo señaló y dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo allí cualquier hombre, ser humano corriente. Dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Voy a darle un poquito más al micrófono. Siento un poco afónico. Gloria sea al Señor. Entonces, amados hermanos, la Biblia dice entonces que Jesucristo, al morir en el día de la Pascua, en la celebración de la Pascua, Él también había hablado en esos tiempos y le dijo, le recordó: seréis bautizados dentro de no muchos días en la promesa del Espíritu Santo. Eso se lo dijo antes de irse en Hechos capítulo 1 versículo 5.
La Biblia dice de que inclusive Él había soplado sobre ellos. ¿Se recuerda cuando hablábamos de qué significa la palabra inspirado? ¿Qué significa? Soplado por Dios. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús en ese momento? La Biblia dice de que Él sopló sobre estos discípulos como preparación especial para el ministerio que tendrían ellos como fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2 versículo 20 dice, fundados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la principal piedra del ángulo. ¿Por qué? Porque fueron los apóstoles y los profetas quienes pusieron el fundamento de que hay uno que vino, hay uno que nos envió, nos mandó a predicar la palabra, y debido a eso nosotros estamos llevando el mensaje. Amén. La Biblia nos dice entonces que en Juan 20:22 se les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y aunque en ese momento no se cumplió, amados hermanos, en el pasaje que acabamos de leer, dice de que en ese momento se cumplió. Pero ¿qué es lo que inaugura? ¿Qué es lo que abre este momento en cuando viene el Espíritu de Dios? El evento que inaugura es el comienzo de la iglesia de Cristo Jesús. ¿Cuándo comenzó la iglesia? La iglesia comenzó así, con la llegada del Espíritu de Dios. Y alguien me puede decir, no hermano, comenzó antes, comenzó desde allá, desde Mateo 18. Ellos ya andaban con Jesús, pero la iglesia no comenzó, sino cuando vino el Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque puede haber cualquier grupo de gente reunida, pero si ese grupo no tiene el Espíritu de Dios, no le vamos a llamar iglesia de Dios. Es un club social. Es una reunión social, es una reunión de gente. Oiga, y parece que el pastor que ha determinado el cambio a través de las edades hoy se olvida. ¿Sabe que en Europa hay iglesias que tienen un bar en el sótano? Usted quiere echarse una copita, viene un poco triste, amolado, va, se toma su copita y ya sale gozoso. El gozo del espíritu, pero del espíritu de caña que lo tiene dentro. Hay iglesias que tienen su bar de cafés. Te llega, agarra su bar su cafecito y se va para el culto cafeteado y ya energético, ¿me entienden? Con la cafeína antes de traer el servicio. Pero nosotros no necesitamos cafeína, ni necesitamos licor. Lo que necesitamos es el Espíritu de Dios. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que entonces la iglesia se inauguró allí, comenzó el desarrollo, ya había sido levantado de alguna manera, pero comenzó la inauguración de allí. Comenzaron los hombres a hablar la palabra de Dios. El evento que inauguró la iglesia fue la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahora le estaba hablando de una fiesta, la fiesta de la Pascua. Le seguían la fiesta de los panes ácimos o los panes sin levadura. Entonces esta fiesta de los panes sin levadura era de 7 días, y los 7 días venían a terminar, o podríamos decir, dentro de los panes ácimos estaba lo que era la Pascua. Cuando terminaba esta fiesta, comenzaba el día de la fiesta de las primicias, que era el primer día de la semana, y ese día fue el día que se levantó Cristo Jesús. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 15 que Él es primicia de los que durmieron, porque levantó el primer día de la semana, el cual era el día domingo. Amén. Porque la iglesia se reunía después de esto el día domingo, porque era el día que el Salvador había resucitado. Amén. Ahora escuche bien esto, amado hermano. Dice entonces que el Señor ungió a la iglesia. Y en el día que se levanta Jesucristo, después de ese día, después del día de las primicias, 50 días después llegaba la fiesta del Pentecostés. ¿Y qué era la fiesta del Pentecostés? La fiesta del Pentecostés es una fiesta que celebraba la fiesta de las 7 semanas. Del día de las primicias se comenzaban a contar 7 semanas y terminaba con la fiesta de Pentecostés. En la fiesta de Pentecostés también era la fiesta de la cosecha. O sea, Pentecostés, amado hermano, oiga bien esto: Pentecostés no significa bulla, Pentecostés no significa ruido, Pentecostés significa frutos. Pentecostés significa frutos que se traen delante de Dios. Amén. ¿Saben que lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en mí y en ustedes son frutos?
El Espíritu de Dios no quiere tanta bulla, quiere frutos. Frutos. ¿Sabe que hay una iglesia? Y la Biblia nos habla de esta iglesia, la iglesia de Corinto, que tenía tantos dones y era tan bulliciosa, pero no tenía frutos. Había disensiones, enemistades. Había un hombre que tenía la mujer de la madrastra de su padre, estaba en adulterio, en fornicación, en otras palabras. Pero no habían frutos. Había gente que estaba llena de dones, todos tenían dones, pero no había frutos. Porque lo que determina nuestra función dentro de la iglesia no es el don. El don sirve para edificar a la iglesia. Amén, eso es cierto. El don nos va a edificar, pero el don no te va a salvar. ¿Entiendes eso? El don de ninguna manera te va a salvar. Es necesario que pidamos los dones. Sí, la Biblia nos dice, es necesario que los pidamos. Pero es necesario que pidamos los dones para la edificación de la iglesia. Amén. No para creer que yo tengo la autoridad por el don, amén, sino para la edificación de la iglesia. Ahora, ¿qué era esto del día de Pentecostés? La fiesta. Y eso lo dice la Biblia en Levítico 23, 16. No sé si el hermano puede poner la cita bíblica. Éxodo 34, 22 y 23. 50 días después de las primicias. Éxodo 23, 16. La era de la iglesia comienza, amado hermano, y está marcada con algo tremendamente, con la venida del Espíritu de Dios. O sea, la tercera persona de la Trinidad viene a poder dirigir la iglesia, a ser el director, a convertirse en el vicario de Cristo. ¿Ha escuchado esa palabra usted antes? Vicario de Cristo. Ahora la iglesia romana le dice a alguien vicario de Cristo, pero eso es una mentira, porque ¿sabe qué? Vicario significa en representación. El que está en representación de Cristo hoy en día se llama el Santo Espíritu de Dios. Él es el vicario de Cristo en la iglesia. ¿Ve? Si nosotros le desobedecemos, vamos a tener que pagar delante de Dios. La Biblia inclusive nos dice de que todo aquel que blasfemar en contra del Espíritu no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Así que cuidado, amados hermanos. Cuidado lo que nosotros podamos decir. A la era de la iglesia comienza allí. Pero ¿qué es lo que sucedió ese día? Porque yo le decía que en esta tarde quiero que hablemos requisitos para dejar huellas. Y vamos a comenzar a ver los requisitos. Número 1, la iglesia estaba en obediencia. ¿Por qué estaba en obediencia? Si nosotros queremos dejar huellas donde quiera que vayamos, usted y yo necesitamos ser gente que obediente. Obediente a Dios. Dice la Biblia que estaban todos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Pero ¿qué dice Hechos capítulo 1 versículo 5? Que ya había sido profetizado. Dice, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, estaba profetizado que el Espíritu de Dios iba a llegar. Y el Espíritu de Dios, cuando viene, sabe que viene a hacer, a llenar de poder a la iglesia, para que la iglesia pueda cumplir una misión. ¿Cuál era la misión que el Señor le había dado a la iglesia? Por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos le alaban por eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Sabe qué? Por eso es que podemos decir, Él está aquí con nosotros. Podemos decir con seguridad, Él está en medio de la iglesia. Porque si eso no está en medio de la iglesia, vuelvo a decirlo, la iglesia comienza a llenarse de ego. Hoy en los medios de comunicación todo el mundo quiere darse a conocer. Todo el mundo quiere darse a conocer y darse a conocer ellos. Pero ¿por qué no hablamos la palabra? La gente pone en las redes sociales algo para que le den likes. Póngame like. Pero ¿sabe por qué son todos esos likes allí en YouTube? Porque el YouTube les manda dinero a esas personas. O sea, no es tanto por predicar la palabra, es por conseguir algo de dinero también. ¿Se fija? Entonces toda la gente cuando actúa no trata de hacerlo de una manera como lo hicieron estos hombres de Dios. Váyase conmigo a Hechos capítulo 18. A Hechos capítulo 18 versículo 5. Dice la Biblia que estos hombres tenían algo. Primeramente estaban en obediencia. Y esta obediencia les llevó, amado hermano, a decirse no a ellos y sí a Dios. La obediencia te va a llevar a decirte no a ti y sí a Dios. La obediencia te va a llegar a decir, estas horas de overtime les voy a decir que no, pero voy a ir al ayuno. Estas horas aunque me las paguen más, pero voy a ir al ayuno.
aunque tenga que hacer esto, pero voy a ir a pagar el precio. ¿Sabe qué? No se puede ver la gloria de Dios, mi hermano lo decía, si no hay sacrificio. C.G. Ávila decía cuando era maestro en el lugar de Camuy donde él vivía, dice, la gente no sabía que yo era profesor de ciencias naturales y le estaba hablando acerca del buen desarrollo del organismo, pero yo tenía 4 días sin comer, porque se necesita pagar el precio. Que tenía en ese momento tiempo sin dormir porque había pasado toda la noche en vigilia tratando de buscar la presencia de Dios. Esta iglesia, cuando llegó el Espíritu de Dios, estaba allí en aquel lugar. Quizá algunos tenían que ir a trabajar, quizá otros traían comida, pero en las tardes o en los momentos que les tocaba después del trabajo estaban allí reunidos. Y cuando llegó el momento de que el Espíritu de Dios llegó, estaban ya todos dispuestos a hacer a lo que hacían, a estar reunidos. Oiga, nosotros a veces no apenas se ha pasado 5 minutos de la hora y ya nos queremos ir. Vámonos. Vámonos. Pero ahí dice la palabra de Dios que esta gente estaba sentada, estaban dialogando. Y qué bonito cuando podemos dialogar, cuando podemos sentarnos y no estamos diciendo no le hables porque esta ya va a levantar chiste. Qué bonito cuando podemos hablar sin tener ese pensamiento. Cuídese de esta mujer, cuídese de aquel hombre, cuídese de esto. Hermano, esta iglesia estaba en unidad. Eso es lo segundo que necesitamos tener. Después de obediencia viene unidad. Usted quiere ser lleno del Espíritu de Dios, necesita estar en unidad, amado hermano. ¿Amén? Necesitamos vivir en unidad. La unidad de Dios nos va a llevar a conquistar grandes cosas. Escuche bien. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Pero no solamente estaban juntos, estaban en unidad. La Biblia dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Sabe qué dice? Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y sobre la cabeza pasa la barba y de la barba va hasta el borde de su vestidura. Eso es profundo hablarlo. ¿Sabe por qué? Porque la unción primeramente viene de Dios. Primeramente llega al ministro, después tiene que pasar al pueblo, tiene que pasar a todo aquel que cree. Amén. La unción tiene que llegar a todos nosotros. La unción tiene que pasar a todos. Y esa unción nos va a ayudar a poder aceptar la corrección cuando nos corrijan. Vamos a decir amén, hermano. Yo me he equivocado, hermano, porque en la carne no vamos a aceptar nunca. Aceptémoslo. En la carne nunca vamos a aceptar que estamos equivocados. Usted no, yo no. Ella se equivocó, él se equivocó, el otro se equivocó, todos se equivocaron menos yo. Como la hermanita de que predicaba todo mensaje, al hermano que tenía la par, la hermana le decía, le habló el Señor, hermano. Le habló el Señor, hermano. Le dijeron al pastor y el pastor dijo, no, entonces voy a hacer algo, voy a hacer un culto solamente con ellos. La invitó y después que el pastor predicó le dijo, la voy a saludar, Dios me la bendiga, hermano. Y le dijo, pastor, le habló el Señor. O sea que ella nunca le hablaba a Dios. Pero que nosotros no seamos de esos, que nos hable Dios a nosotros también. Que nos hable Dios a nosotros también. Que usted puede decir, Dios me habló. Hoy sentí que Dios ministró mi vida. Hoy sentí que debo de dejar aquello que me está tratando de robar la bendición. Oiga lo que dice Hechos 18, versículo 5. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por completo, por entero, a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea que Jesús es el Mesías enviado a salvar a la humanidad. Gloria sea a Dios. La era de la iglesia comienza en ese momento. El tiempo de la iglesia comienza en ese momento. Había sido profetizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo en Mateo 3:11, yo hay uno, yo no soy él, pero hay uno que viene después de mí, el cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado, ni por lo menos de encorvarme delante de él. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Sabe qué significa bautizar en el Espíritu Santo y con fuego? Significa que tú vas a ser sumergido en una atmósfera espiritual, que vas a estar ya no bajo el control tuyo, sino el Espíritu de Dios te va a controlar. Amén. Eso significa el bautismo del Espíritu de Dios. Gloria sea su nombre.
En el tiempo en que el evangelio se predicaba o se predica en todas partes, eso es lo que significa, en otras palabras, amado, que el bautismo del Espíritu Santo empoderó a las personas que creyeran para que se predicara el evangelio. ¿Sabe que entonces nosotros necesitamos ese bautismo? Al diablo le conviene que usted y yo seamos creyentes tibios. Al diablo le conviene que usted y yo seamos creyentes de un día a la semana. Al diablo le conviene que usted y yo seamos creyentes rencorosos, envidiosos, chambrosos, chismosos, entrometidos. Al diablo le conviene eso, pero a Dios no. A Dios no. El Espíritu de Dios nos va a cambiar si nosotros le permitimos. Amén. Gloria sea al Señor. En Gálatas capítulo 2, la Biblia nos menciona cómo el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro. Y dice la Biblia que el Pedro no se levantó con el machete como le hizo al siervo de Marcos. Le dijo: ya te tocó, Pablito. Hoy sí, este machete no me lo vas a quitar, no te lo vas a quitar. No dice la Biblia eso, dice que tomó la reprensión. Amén. Porque cuando viene alguien y en el nombre del Señor le dice: hermano amado o hermana, mire esto y esto y lo otro, necesitamos aceptar, la verdad que sí, hermano. Amén. Necesitamos aceptarlo, pero en buena manera. Amén. En buena manera. Gloria sea al Señor. Ahora, escuche bien, amado hermano. En el tiempo en el que el evangelio se predicaba, como el apóstol Pablo, por todas partes, él llevaba el crecimiento global y a esta gente no le importaba lo que otros decían. ¿Quiénes eran los que estaban en contra de ellos? Los que se oponían al crecimiento del evangelio. Todo aquello que se oponga al crecimiento espiritual suyo, deséchelo. Deséchelo. Y la Biblia nos dice a nosotros: cazadme las zorras pequeñas, porque estas son las que echan a perder los viñedos. ¿Sabe por qué? Porque donde estaban los viñedos, las zorras pequeñitas se colaban por cualquier hoyito. Y nuestras vides están en ciernes. ¿Sabe qué significa eso? Están brotando el producto, está saliendo apenas el producto, y las zorritas llegaban a morder aquello y aquel producto se acabara. ¿Qué es lo que se iba a acabar? Se acabara el fruto que iba a salir, la uva se acabara. ¿Sabe para qué? Para que nosotros podamos dar frutos. A veces hay cositas que necesitamos cortarlas. Amén. Cuando el Señor Jesucristo habló a través de dar fruto, dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que esté en mí llevará mucho fruto. Todo pámpano que esté en mí llevará mucho fruto, y mi Padre lo limpiará. ¿Sabe qué significa eso? Que esto significa que el que está limpiando las vides anda ahí, y se pueden oír aquellas voces: ay, 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 que duele a veces, ay, 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 pero está limpiando, ay, ay, está cortando ramas secas, se va a caer aquel rama que no da nada, todo aquel monte que no sirve, ay, 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 aquel follaje que no nada más es hoja, ay, ay, para que salga el fruto, para que le dé la luz. Entonces la palabra de Dios nos dice eso. Pentecostés, amados hermanos, es llenura del poder de Dios para esto, para que creamos el mensaje, pero para que lo llevemos también a otros. Pentecostés es llenura del poder de Dios para eso. Amén. A veces creemos que Pentecostés, oiga bien, es estar lleno del poder de Dios solamente para que me vean. Ay, es que el hombre sana, y es sana en el nombre del Señor, y sana la gente. Oiga, pero usted no sabe todos los días que he estado en ayuno y oración. Y Dios lo que pide es eso. ¿Sabe por qué? Porque en ayuno y oración nuestra carne se dociliza. Y usted a veces no anda ni fuerza. Después de 15 días de ayuno, 10 días de ayuno, usted no anda ni fuerza, hermano, hablar la realidad. No anda ni fuerza para nada. Usted nada más quiere, y anda hasta en una forma pasiva, ¿entiende? Y el Espíritu de Dios dice: así me gusta. Porque cuando usted anda todo carnal y carnudo, no le pueden decir nada, hermano. ¿Cómo entendemos nosotros que la llenura nos ayuda? Nos ayuda. Así el Espíritu de Dios dice: ahora sí yo puedo trabajar en ti, porque tú me das el chance a mí. Yo soy el que hago las cosas. Amén. En esos momentos le dice: llévese esta carga. Y ustedes: no la puedo, me voy a caer con ella. Pero el Espíritu de Dios dice: lo que tú no puedes hacer, yo lo hago. Por eso la gente cuando va a orar por alguien, necesita ir en la dirección del Espíritu de Dios. Amén. Amén.
Ahora, escuche bien, amado hermano, ¿qué es lo que necesitamos todos? Yo sé que todos tenemos dificultades en la vida, en todas las cosas, pero esta iglesia marcó huellas. Oiga lo que dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que esto comenzó la era de la iglesia. Número 3, le dio responsabilidades a hombres de creer. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre de creer? ¿Cree usted lo que yo le predico? ¿Cree usted lo que le predican acá? ¿Cree usted lo que la palabra dice? Dijo un hermano en una ocasión, la Biblia dice de que a Jonás se lo tragó un gran pez. Y si la Biblia dijera de que Jonás se tragó al gran pez, tú lo creyeras también, porque es palabra de Dios. Pero fue a Jonás que se lo tragó un gran pez. Amén. Creemos nosotros, le creemos a Dios. Y ese es el detalle, que muchas veces nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. ¿Será que Dios lo va a hacer? Si el Señor ha dicho que va a restaurar tu familia, le crees a Él. Si el Señor ha dicho que va a levantar tu gente, le crees a Él. Si el Señor ha dicho que te va a sanar, le crees a Él. Si el Señor ha dicho que Dios va a llenar esta iglesia, le crees a Él. Si el Señor ha dicho que tiene cosas grandes para los que le creen, le crees a Él. Si Dios ha dicho que aquí va a llegar a haber cosas grandes, le crees a Él. Que paralítico va a entrar aquí, le crees a Él. Que gente va a ser sana de cáncer, le crees a Él. ¿Tú crees eso? ¿Lo cree usted, amado hermano? Yo lo creo. Yo lo creo en el nombre del Señor. Nos da la responsabilidad de creer, pero no solo de creer, de predicarlo. Yo le he dicho a usted muchas veces, si usted ha escuchado de alguien enfermo, dígale, vaya a la iglesia, así el Señor ha sanado gente. Así el Señor, no le diga el pastor le va a poner manos, no, diga, vaya a la iglesia, así el Señor ha sanado gente. Porque a veces cuando ya le dicen, el hermano oró y me sané, ya el hermano dice, es que cuando yo oro sí se sana. No le anda dando cartas ni pintura a nadie, no le ponga pintura a nadie, que los hombres se nos llena la cabeza de aire, así, tenemos cabeza de globo, se nos llena de rapidito. Amén, ¿cuántos dicen amén? Amén. Gloria sea al Señor. ¿Sabe por qué muchos hombres de Dios ya no son usados hoy en día? Porque creyeron que el don era de ellos. Porque creyeron que el don y los dones son de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva el don de Dios. ¿De quién es el don? ¿De quién es el don? Aviva el don de Dios. Avívelo nada más. Dele viento, dele viento, dele viento, dele viento. Que se avive, que sople, en el nombre de Jesús, sople. Avive el don de Dios. Que el fuego comience a brotar, amén. Que el fuego acérquese en los tizones un poquito más. ¿Se recuerdan aquellas hermanas que cocinaban en sus países? ¿Cuándo se acuerdan? Amén. No, ya no se acuerdan las hermanas. Que cuando ponían la madera juntos, los leños juntos, los tizones juntos, ponían los tizones y se los separaban, se apagaban. Pero si los ponían juntos, comenzaban, el uno les daba más fuego al otro y así hacían fueguitos. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá? Que buscamos el fuego del Espíritu de Dios. Amén. Dice la Biblia, el versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo como un viento que soplaba. Vino un estruendo, escuche como que usted escuche algo. Un viento como un sonido de viento, pero no es que había un viento, sino que el sonido, cuando llenó toda la casa, dice, donde estaban sentados, ellos estaban ahí sentados. Quizás estaban meditando en la palabra, en algo que el Señor les había recordado. Y se les aparecieron a ellos lenguas repartidas como de fuego. ¿Sabe que era tan poderoso lo que estaba en ese momento? Que sobre las cabezas de ellos se veían como llamitas. ¿Ha visto las velas usted? Entonces sobre ellos se veían como que eran velitas humanas. Una llamita sobre ellos, se les vieron como lenguas repartidas como de fuego, como llamitas sobre sus cabezas se veían. ¿Pero qué eran esto? ¿Era llama de fuego real? No, era la presencia del Espíritu de Dios que estaba en ellos. ¿Saben para qué era esta presencia? Para que ellos pudieran entender que número uno, Dios es fiel, lo que Él dice lo cumple. Número dos, que Dios necesita gente llena para poder llevar el mensaje de la palabra. Número tres, que hay gente que necesita, oh hermano, para dejar de ser cobarde necesita el poder del Espíritu de Dios. Oiga, porque algunas veces con nada ya queremos tirar la toalla. Pero para que se acabe esa cobardía necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Comenzaron a hablar como representación de que estaban llenos en lenguas humanas, comenzaron a salir de ellos. Oiga, y muchas veces las lenguas que nosotros hablamos son lenguas humanas, pero ¿quién se sabe todas las lenguas para decir eso no es de Dios? Nadie. Y hay gente que ha dicho, eso no son lenguas humanas, me parecen. Pero ¿quién sabe si usted está hablando? Un hermano me decía de que en una casa donde ellos estaban haciendo una media vigilia, así como nosotros estuvimos en media vigilia anoche. Amén. Hay gente que dice, no, para hacer media vigilia mejor no lo haga. Esos son los que andan más apagados que... Porque en lugar de no hacer mucho, pues hacemos algo. Pero ¿cuántos están dispuestos a que hagamos una hasta las 6 de la mañana? Y vamos a hacer un viernes, amén. En el nombre del Señor. Gloria sea al Señor. Aleluya. Ya se pusieron a prueba los que van a ir a trabajar el sábado. Ya están a prueba los que van a trabajar el sábado. Santo, este pastor nos quiere matar. Aleluya. Escucha bien, dice que estaban reunidos en la casa. Y a la par de ellos vivían unos judíos de Polonia. Y en ese momento, cuando estaban reunidos, las hermanas llenas del poder de Dios comenzaron a hablar en lenguas. Y comenzaron a hablar en lenguas. Y de repente tocó a la puerta a alguien. Y cuando tocó a la puerta, dice el hermano que él fue a abrir. Y cuando abrió, lo eran los judíos, vecinos de él. Le dijo, vecino, hemos escuchado que alguien está hablando en nuestra lengua. Y le dice, ¿de dónde son ustedes? Somos de Polonia, somos judíos, pero alguien está hablando no en la lengua que hablamos allá, sino en la lengua que nos enseñaron cuando niños. Entonces entraron y le dijo, ¿podemos entrar? Y él, no, nosotros tenemos una reunión de la iglesia. Entraron, y cuando entraron en ese momento, dice que el hermano se sentó y comenzó a ver a una ancianita que estaba ahí. La ancianita hablaba en lengua y con los ojos cerrados y de rodillas y estaba llena del poder de Dios, hablando en lengua y gozándose en el Señor. Y en ese momento dice que el varón le dijo, dame una libreta, le dijo. ¿Para qué? Le dijo, dame una libreta y un bolígrafo, y comenzó a escribir. Y le dijo, ella está cantando un cántico y lo voy a escribir para ti. Y se lo escribió en inglés. Dice que se lo escribió en inglés el cántico que ella estaba cantando. Está hablando en la lengua donde nosotros nos criamos. Pero ¿quién puede entender todas las lenguas para decir que usted y yo? Amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea a Dios. ¿Sabe qué? Eso es lo bueno que hace el Espíritu de Dios, que nos capacita. Todas estas cosas, las lenguas, son señales a los incrédulos, dice la palabra de Dios, para que crean de alguna manera. Gloria sea al Señor. Pero la palabra profética es para la iglesia de alguna manera pueda ser edificada. Pero también los incrédulos, al entrar a la iglesia, serán convencidos por la palabra. Y dice la Biblia que todos aquellos que hablan en lengua puedan también pedir a Dios ser intérpretes de ellos también. Amén. ¿Cuántos le pidieron a Dios? Dame la interpretación de esas lenguas. Yo quiero interpretar esas lenguas. Yo quiero interpretar eso, amados hermanos. Déjeme decirle que en varias ocasiones el Señor me ha permitido a mí interpretar lenguas. Y así como yo puedo oír a alguien hablar en inglés y saber qué está diciendo, así he oído a personas hablar en lenguas y saber lo que aquella persona ha dicho. No sucede cuando yo quiero, ha sucedido cuando Dios ha querido, en el momento que Dios ha querido, porque así son todos los dones de Dios. No funcionan cuando usted quiere, sucede cuando Dios quiere. Amén. Dice la palabra entonces, amados hermanos, que estos hombres de recibir ese evangelio lo predicaron, lo vivieron. Y esa es la tercera parte que a todos nos cuesta vivirlo. Pero el Espíritu de Dios te llena de poder para que tú lo puedas vivir. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no creer? Las consecuencias de no creer son pasar la eternidad sin Dios en castigo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al versículo 15. La Biblia dice: y se presentaron tronos y se le dieron poder a aquel que tenía el poder para juzgar. Y vinieron hombres y se presentaron los que habían de ser juzgados, grandes y pequeños. Y se abrieron los libros. Y se abrió también el libro de las obras y los libros de la vida. Y todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre. Ese será el lugar de todo aquel que no quiera creer en Cristo Jesús como Salvador de su vida, ni le reciba. Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora, ¿sabe por qué? A Dios le interesa que este mensaje nosotros lo hablemos como lo que es, como una verdad. Porque muchas veces nosotros predicamos la palabra como que si es mentira. Aleluya. Decimos, no, si el Señor va a venir y pues tal vez, no sé, con algún momento, quizás tal vez. No, hermano, el evangelio tiene que hablarlo con seguridad. Y Cristo viene, la Biblia lo dice, la palabra lo dice, el Señor lo ha dicho, yo volveré. Los ángeles lo dijeron, así como le va a decir, así regresará, amados hermanos. Pero ahora, ¿qué necesita hacer la iglesia? Oiga, la iglesia necesita asegurarse de que está tratando de vivir la vida que Cristo nos manda a vivir. La era de la iglesia termina. ¿Dónde va a terminar la era de la iglesia? Terminará con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos lo esperan? Dios mío, aleluya. Ese momento será santo, será Dios mío, será tan grande, Señor amado. Dios mío, hermanos amados, necesitamos prepararnos. La Biblia dice de que si el Espíritu levantó a Cristo entre los muertos, está en nosotros, a nosotros también nos levantará. Amén. Pero si nosotros estamos más enfocados en el part-time, oiga, santo, ¿cuánto le alaban? Aleluya. Amados hermanos, necesitamos enfocarnos en Él. La era de la iglesia termina con el arrebatamiento de la iglesia de la tierra, y ocurrirá sin un previo aviso específico. Ahora, el Señor nos ha avisado desde el momento que Él vino, que Él va a venir. Pues nosotros tenemos que estar preparados. Y esto es lo que se le llama el inminente regreso de Cristo Jesús. ¿Qué significa inminente? Que puede pasar en cualquier momento. En cualquier momento. Las profecías ya están cumplidas. El tiempo ya está cumplido. ¿Sabe de qué? No sé si usted sabe, pero China es el productor de opio. ¿Qué es opio? Es una droga. Es una droga más grande del mundo. Son sembradíos. Y a través del opio han producido una droga. Una droga que es un veneno, en otras palabras. Tan capaz de matar. Imagínense, quizá con una pizca de ese veneno nos mata a todos nosotros. Aquí. Y son productores de ese veneno, y por las fronteras del sur, porque les interesa cerrar la frontera del sur, pero la frontera del norte no la quieren cerrar. Por la frontera del norte son toneladas de ese veneno que entra para este país, y los reportes lo dicen. Oiga, China es ese país que copia todo, que cuando usted va a China, usted tiene un producto y lo quiere ir a hacer allá, le dicen, si lo venís a hacer acá y querés la obra barata, porque es obra barata, tienes que darnos la patente de cómo se produce este producto. Y nosotros, ¿y para qué lo quieren? Porque ellos copian todo lo que llega a ellos lo copian. Y tal vez usted vendía ese producto en cierto precio, después va a venir a valer menos de la mitad de lo que usted lo vende, porque ellos ya tienen la patente, lo van a hacer. Ahora hay de todo. No se crea que todas esas carteras Michael Kors son verdaderas. Si vienen de China también, muchas de ellas, y parecen idénticas. Pero la hermana anda bien alegre. Este es mi Michael Kors, no la dejo. ¿Qué crea todo eso? Escuche bien. Y esa droga entra por toneladas, entra por kilos, mejor dicho, por kilos a este país. ¿Sabe qué es lo que está haciendo? Está matando a mucha gente. Hay drogadictos muriendo en las calles, gente que le están vendiendo droga. Hay una droga que se llama cocodrilo. Oye, escuche, ¿sabe por qué? Y en África, ¿por qué esa droga? Porque ellos se comienzan a dañarse ellos mismos, sienten algo en el interior que les quema, que les destruye después de estar elevados. Ahora el mundo está caminando en un caos. Pero ¿quiénes somos nosotros para poder hacer algo? Nosotros en la forma humana, ni los científicos, ni los psicólogos, ni nadie puede actuar. La ciencia humana no puede, pero es alguien que lo puede hacer en el poder del Espíritu. Ese es el Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia necesita estar llena de Dios. La iglesia necesita estar llena de Dios. Oiga, la iglesia no necesita estar llena de enemigos ni de amistades. La iglesia necesita ayudarse, estar en unidad, estar viviendo el momento de la venida de Cristo Jesús.
haga para traer para venir acá. ¿Qué necesitamos entonces para dejar huella? Necesitamos vivir unidos en la búsqueda y en la obediencia de recibir al Señor, y en la disposición de saber que Dios me ha mandado a morir. ¿Cuántos han muerto aquí? Amén. Dios me ha mandado a morir. El apóstol dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Cristo nos mandó a morir. ¿Sabe que en Hechos capítulo 1 versículo 8 el Señor Jesucristo dijo: pero recibiréis poder? Ese poder todos lo quieren, hermano. Todos los cristianos queremos ese poder, pero nadie quiere pagar el precio. Porque ese precio es de humillarme yo y de bajarme yo para poder ser enaltecido por Dios. Es de que yo pague el precio. Es que esas horas de la 1 de la madrugada son las que más ricos se duermen, ¿verdad? De las 2 de la mañana, de las 3. Especialmente si tiene que levantarse a las 5 para ir a trabajar. Son las que más ricos se duermen, pero se tiene que pagar el precio. Es que ese momento de levantarse a las 7 de la mañana y decir, hoy, o a las 6, hoy me voy a bañar para estar en la iglesia a las 8 de la mañana en el día de ayuno. No cualquiera, pero todos queremos poder. Todos. Algunos hermanos dicen, yo quisiera que Dios me usara en el don de sanidad. Y no puedo pasar, ¿me entiendes? No puedo hacer más de lo que ya me puse un límite. Este es mi límite, ya no paso de ahí. ¿Cómo Dios me va a usar? Si primero tengo que morir al yo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Sabe qué significa esa palabra testigo? Esa palabra significa mártir. ¿Sabe qué significa mártir? Alguien que ya sabe que va a morir. Alguien que está dispuesto a dar la vida por lo que habla, por lo que predica. Y me seréis testigos en Jerusalén. Oiga, la historia nos dice a nosotros que los discípulos de Jesús murieron. Algunos apedreados, otros fueron traspasados por lanza. Pedro, según la historia, murió cabeza abajo, crucificado. Otros fueron traspasados de diferentes maneras. A nosotros no pueden decir una palabra porque ya, ay, hermano, no se meta conmigo. Oiga, y me seréis testigos. ¿Es testigo de Cristo Jesús usted? ¿Cuántos son testigos de Cristo acá? Que este día salgamos de este lugar diciendo, soy testigo de Jesús. Soy testigo de Jesús. Soy testigo de Jesús. Oiga, leyendo la palabra en Eclesiastés, en el capítulo 10 me encontré con este pasaje hoy, capítulo 10 de Eclesiastés, versículo 4. Si el espíritu, escuche bien, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, para aquellos que tienen jefes que son bravos, si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, manténgase en su lugar. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Soy cristiano. Soy cristiano. No deje. Esa es mi profesión. Cristiano. Porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. La mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Cómo nosotros podemos dejar huellas entonces? La iglesia lo hizo ¿cómo? Sufriendo. Sufriendo. Sufriendo no porque ellos querían sufrir, sufriendo por una causa que era justa y era verdadera. Amén. ¿Qué necesitamos para dejar huellas? Necesitamos recibir para ir y dar. Necesitamos tener para ir y dar de esa llenura. Deje que Dios actúe. Fueron todos guiados por el Espíritu Santo. Deje que el Espíritu lo muestre y lo queme. Se vieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Cuántos pueden decir conmigo? Necesito el Espíritu de Dios me queme. Queme todo aquello que yo tengo dentro de mí. Ezequiel 37:9, Juan 3:8 nos dice que el Espíritu de Dios es así, es como un símbolo, es como viento. Dice, así son todos los guiados por el Espíritu, ni sabéis para dónde van ni de dónde vienen, porque el Espíritu de Dios es el que nos guía. ¿Sabe que algunos de nosotros no queríamos estar aquí ahora? ¿Cuántos no querían estar aquí hoy? Pero usted vino en este lugar, ¿sabe? Porque el Espíritu de Dios le dijo, anda, te escucha algo que te va a llenar. Usted necesita de Dios. Usted necesita de Dios. Usted necesita vivir la vida que lo va a llevar a la vida eterna.
Usted necesita vivir la vida que lo va a garantizar por las edades por venir. Porque ¿de qué le sirve al hombre que gana el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve al hombre tener mucho dinero si después va a perder su dinero en poder ganar su salud? ¿De qué le sirve al hombre tener todas esas cosas si no tiene felicidad? La gente dice, si yo tuviera esto fuera feliz. ¿Sabes qué? Hay gente que tiene eso y se ahorca. Hay gente que tiene más y se ahorca. Si yo tuviera lo otro fuera feliz. Si yo tuviera esto fuera feliz. Si yo tuviera... Nada te puede hacer feliz, amado hermano y amigo. Nada te va a hacer feliz. Lo que te va a hacer feliz es ser lleno de Dios, ser que el Espíritu de Dios esté en tu vida, que ese fruto esté en ti. ¿Sabes por qué? Porque ese fruto de Dios te va a dar gozo. Diga conmigo, gozo. Te va a dar paz, te va a dar paciencia, te va a dar benignidad, te va a dar templanza, te va a dar amor. Oh, amado hermano, contra todas esas cosas nadie te va a hacer daño si tú haces eso. Gloria sea a Dios. Las promesas de Dios se cumplen. El Espíritu de Dios es real y todavía está vigente. Está para usted y está para mí. Lo queremos nosotros. Lo queremos nosotros. Despojémonos de nosotros mismos. Vivamos la carrera que está puesta por delante y corramos a ella. El blanco se llama Cristo Jesús. Póngase pie en esta tarde. ¿Qué necesitamos para dejar huellas? ¿Te quiera que digan de usted? Nombres, hermanas, ¿cómo eran? Llena de Dios. Esa hermana donde iba, el Espíritu de Dios estaba en ella. Tal vez no tenía dones espirituales, pero tenía una gracia de Dios para tratar. ¿Usted quiere que se diga eso de usted? Porque se diga nombres, hermana amargada todo el tiempo andaba. Nunca sonreía, solo preocupada. Dios nos llama a libertad. Dios nos llama a libertad. La Biblia dice de que si el Hijo nos libertare, seremos libres. Yo quiero ser lleno de Dios. Y a mí me gustaría de que esta iglesia sea llena de Dios. Y eso le pido a Dios. Que cuando la gente venga a este lugar, usted pueda imprimir o sacar de ese fuego que está en usted. Gloria sea su nombre. En esta tarde nos acompaña nuestro amigo Santos Perdón. Yo he tratado de hablar de ese poder, de ese fuego, de esa fuerza del Espíritu de Dios que capacitó a hombres para dar su vida. Si estos hombres dieron su vida por esta causa, es que es verdadera, porque nadie lo va a hacer sin algo ser verdad. Pero el Espíritu de Dios lo hizo porque es verdad. Amén. Oh Señor, invito en esta tarde, hago una invitación a alguien que quisiera decirle: Señor, aquí está mi vida, te recibo. Gracias. Vamos a cantar este cántico. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Vine a adorar a Dios. Gracias. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adora a Dios en esta tarde. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Dígalo conmigo. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró el camino mejor, y esa es la razón por la que equivoqué. Vine a adorar
cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Dios está aquí. Aleluya. Siento como el aire que respiro. Cántale a Dios en esta tarde. Siento como la mañana tan cierto que cuando le hablo le puede oír. Mi hermano te escucha en esta tarde. Dios está. Trae tus quejas, tus problemas delante de Él. Siento como el aire que deposítalo delante de Él. Tan cierto como la mañana. Echa tus cargas delante de Él. Dile que te llene. Y santo, 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 mi corazón te adora, mi Gracias, Espíritu de Dios. Ayúdanos que podamos dejar huellas como esta iglesia. Aquí vivamos en unidad, en espera, en búsqueda, en obediencia. Señor, ayúdanos. Es que podamos dar frutos como Pentecostés. Podamos decirles que en vista de proyectos que tenemos y que pues le pedimos a Dios que nos dé dirección para poder seleccionar a un grupo, a un ministerio que pueda desarrollarse como un ministerio femenil, nosotros creyendo de que Dios sí le permite a la mujer predicarle a la mujer y predicarle a niños. Gloria sea al Señor, tal vez no ejercer esa autoridad sobre el hombre, porque la Biblia lo dice. Amén. Entonces, este sábado que viene estará con nosotros una hermana predicando. Gloria sea al Señor, será un culto que lo vamos a tratar de organizar para que lo digan las hermanas, para que traiga la alabanza a la hermana y para que predique una hermana. Amén. O sea, es un culto para hermanas, o sea que el Señor les va a hablar a ustedes también. Amén. Gloria sea al Señor, no solamente... Porque algunas veces puede decir, no, el pastor como es varón va a hablarle a favor de los varones. Amén. Entonces va a venir una hermana también que va a traer la palabra. Yo sé que el Señor la va a usar este sábado 22. Gloria sea al Señor. Ella va a estar con nosotros. Decirle también de que el próximo mes son los bautismos, el día 14. Es un domingo. Día 14 van a ser los bautismos.